Escucha ahora, Lunes Verde, en Red. Un espacio en la radio con los temas relacionados con el medio ambiente que involucran a la ciudad y al mundo. Lunes Verde, en Red. Un programa con el apoyo de la Universidad Técnica Particular de Loja, Fundación Naturaleza, Cultura Internacional y la Universidad Nacional de Loja. Difundido por una red de medios integrada. Bienvenidos. Bien, buenos días, buenas tardes. Sería para cuando se emita esta grabación de Lunes Verde, estamos grabando el día domingo 31 de agosto. Este programa que va a salir presentado el día lunes 1 de septiembre del 2025. Primero, como siempre, saludar a quienes componemos el Lunes Verde en Red. Este mes estamos a cargo de la UTPL. Y saludamos a nuestros colegas de Generación de Contenido, la Universidad Nacional de Loja, Naturaleza y Cultura Internacional, así como a los diferentes medios de comunicación que en diferentes formas, versiones, horarios, retransmiten o transmiten el programa Lunes Verde en Red desde hace ya algunos años. Empezamos por Radio Poder, que es nuestra casa de transmisión, Radio TPL, UNL Radio, La Cosecha Digital, la única radio que transmiten Zamora Chinchipe, Zapotillo, Express TV, Radio Municipal. Este día contamos con la presencia de una miembro de Lunes Verde en Red, pero ahora también invitada para ser entrevistada por ya más de una ocasión. Ha estado nuestra colega, amiga, compañera Verónica Íñiguez Gallardo, que ahora tiene el rol de asambleísta por Loja, lo cual nos llena además de orgullo tener a alguien de la línea ambiental en este rol tan complejo que es la gestión y la función política. Esta convocatoria del día de hoy nos concentra en el tema que ha sido, creo que, punto de atención de todo el ámbito, sobre todo de la gestión ambiental, de la conservación de la biodiversidad a nivel nacional, que es esta anunciada y ya estructurada y estrategia en proceso que se ha difundido por el gobierno central, que es la fusión del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el de Energía y Minas. Y lo hemos denominado una mirada al destino de la gestión ambiental, la gente y la biodiversidad, porque queremos precisamente obtener la mirada de esta colega, de esta compañera Verónica, quien pues ha tenido, hemos estado atentos a su participación en la asamblea y ha tenido una voz concreta, específica y una posición en este sentido. Entonces, sin más dilación, bueno, primero saludarte, Valeria Enríquez, nuestra colega de Lunes Verde, que nos va a acompañar también en la transmisión. Buenos días, buenas tardes, Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Rodrigo, Verónica, qué gusto estar nuevamente un lunes verde más. También buenas tardes con todas las personas que nos están escuchando. Feliz de empezar este nuevo ciclo y pues qué mejor que hacerlo con la entrevista hacia Verónica para que nos cuente un poquito cómo es que está este tema de la fusión de ministerios. Así que muchísimas gracias Genial. nuevamente, Verónica, por el espacio. Gracias, vale. Bueno, estamos primero, Vero, con la curiosidad. No hemos podido conversar ni siquiera en lo privado porque no hemos ya coincidido como antes en el entorno del campus de la UTPL. Así que estamos con la pregunta, la inquietud de cómo te va, cómo lo has llevado estos días, más de 100 días ya, ¿no? Me parece, de Así es. rol en la asamblea. Cuéntanos un poquito de la experiencia, cómo te sientes. Bueno, primero que nada, agradecer por la invitación y como bien lo dijo Rodri, Lunes Verde ha sido también casa para mí y siempre será un gusto el poder conversar aquí desde cualquiera que sea el rol. Qué lindo que se mantenga el espacio. Y hay que decir que en Loja este es un referente y por lo tanto me da también mucho orgullo el poder ver que está todavía en pie y que nosotros podemos participar desde acá. Así que muchas gracias y también quiero saludar a la gente que se va a unir a esta transmisión. Pues contestando ya directamente la pregunta, creo que es una experiencia bastante bonita, o sea, ha sido también
un tema de expectativa de qué es lo que va a suceder, pero también siempre ha estado un poco en mi radar. ¿Por qué? Porque yo he trabajado mucho con sistemas socioambientales y para mí siempre ha habido una curiosidad de cómo empatar todo lo que hacemos en en la academia, perdón, con la política pública. Entonces, ahora estar desde ahí, desde ese lado, desde esa orilla, me ha parecido bastante interesante. Puedo decir también que es demandante y lastimosamente también ha sido un poco frustrante porque han tenido que ocurrir cosas que no se veían venir, creo yo. Sabíamos que estamos en un gobierno que tiene un corte neoliberal, pero pensábamos de todas maneras pues que habría sectores estratégicos como es el ambiente que iban a mantenerse, ¿no? Pero vemos que no ha sido el caso y esto pues me ha motivado el tener que hacer valer lo que aprendí por tantos años dentro de la academia y que ahora puedo tener una voz directa y eso es gratificante, ¿no? Porque es un sector que lo conozco, lo hemos venido investigando junto con ustedes desde todas las aristas que esto involucra y evidentemente causa preocupación de qué es lo que va a pasar, una incertidumbre muy grande y que vale la pena hablar sobre ella, que vale la pena que la gente sepa lo que significa, porque a veces quizás por ser considerado un sector que podría sonar muy técnico, es el que sostiene básicamente a todo el país y a veces nos olvidamos de eso. Sí, lo entendemos perfectamente. Creo que eso nos ha obligado a reestructurar cualquier agenda en el lunes verde y decir, tenemos que hablar de esto porque es una preocupación que se suma a muchas cosas. O sea, las cosas que ya que se nos venían en camino desde hace ya algunos años, como todo el advenimiento de una actividad minera, por ejemplo, por mencionar algo tan concreto, ¿no? Una gestión de las áreas protegidas que también estaba pues cojeando y ya a todos, yo he conversado con muchos sectores y a todos les suena como un balde de agua fría, pero bueno, vamos a desmenuzar el tema, no hago más introducción y Valeria va a empezar con preguntas de entrada sobre esto. Adelante, Vale. Muchas gracias, Rodrigo. Pero yo te escucho, este tema de la frustración que tú dices, claro, y yo sigo muy de cerca tu trabajo. Yo digo, Dios mío, ¿cómo es Gracias. posible? Claro, hay un bloque oficialista que son mayoría y que son que pues prácticamente quienes están tomando todas las decisiones. Justamente para el tema que hoy vamos a topar, que es esta combinación, esta fusión de los ministerios. ¿Tú en algún punto pediste la palabra para alterar el orden del día o cambiar el orden del día y topar este tema? Sin embargo, fue negado y yo dije, no, o sea, esto va porque va, no lo van a debatir, no lo van a hablar. Y yo también siento esa frustración, entonces digo, si yo la siento, imagínate tú que estás allá viviendo, pero bueno, digo, así tiene que ser. Y pues justamente para hablar de esto, yo tengo la duda de cómo, cuál es el alcance jurídico, administrativo de esta fusión, o sea, qué es lo que va a pasar con las funciones, con el personal, el presupuesto. Claro. Mira, yo creo que para hablar sobre eso tenemos que un poquito remontarnos a lo que ha pasado históricamente, porque hay que recordar que la motivación detrás de esta fusión es en nombre de la eficiencia, ¿no? Entonces, tú lo que creerías es que en efecto vas a lograr una eficiencia dentro de las diferentes carteras de Estado, pero cuando tú regresas a ver lo que ha pasado ya en los últimos 8 años aproximadamente, te das cuenta que esta no es la medida. ¿Por qué? Porque ya en el año 2008, perdón, en el 2018 se pidió la fusión del Ministerio del Ambiente con la Secretaría Nacional del Agua. Y después, más adelante, para el año 2022, se unificaron, en cambio, el Ministerio de Energía y Minas con el Ministerio, no, el Ministerio de Energía con el de Minas, en un solo ministerio, ¿no? Que ahora es el Ministerio de Energía y Minas. Y ambas decisiones, estas dos fusiones que se realizaron, lo único que hicieron es debilitar la gestión ambiental. ¿Por qué lo digo desde esta forma? Ustedes recuerden, ahora lo que está quizás en boca de quienes defienden estas fusiones y quienes están incluso impulsando una agenda que es regresiva para el ambiente, hablan mucho de que la minería ilegal es la que está permitiendo que existan un montón de economías ilícitas y que están utilizando a las áreas naturales para esto, ¿no?
Pero esto es justamente el resultado de estas fusiones, porque cuando hay las fusiones, lo que haces es, primero, suprimes partidas, empiezas a desvincular a personal, pierdes institucionalidad y por lo tanto tienes menos capacidad de regulación y control dentro de la institución para el sector en particular. Entonces, lo que sucede con el Ministerio de Minas no es una sorpresa, que haya un montón de minería ilegal tampoco es una sorpresa, porque lo que se ha ido haciendo justamente es desbaratar y desmantelar las instituciones del Estado que permitan hacer una regulación y control de estas actividades. Entonces, una nueva fusión, que ahora es una fusión en donde claramente es poner el zorro a cargo del gallinero, solo nos puede decir que va a ser peor, porque la misma institución que se encarga de proteger a la naturaleza va a ser la misma que por el otro lado impulsa los proyectos extractivistas. Entonces, no se trata, y nosotros, yo mismo personalmente, como Verónica Íñiguez y además como bancada, no es que creamos que esto puede cambiarse de la noche a la mañana, porque lastimosamente, desde la instauración de la República, nuestro modelo ha sido un modelo exportador primario, es decir, siempre hemos vivido de exportar los recursos naturales crudos sin darle un valor agregado. Y esto lo seguimos haciendo hasta la actualidad. Entonces, nosotros sabemos que no existe una solución de la noche a la mañana, pero lo que sí necesitas es un plan que te permita hacer esta transición, que incluso el mismo ministerio se llamaba de transición ecológica, sin que haya tenido también una claridad respecto a lo que significaba y ahora termina ya desapareciendo. Entonces, no ha habido un plan de la transición, que en algún momento sí se hablaba de ese plan, que era el cambio de la matriz productiva, que nos permita migrar de ese modelo exportador primario hacia uno de valor agregado, en donde no tengamos que sopesar toda nuestra presión para adquirir nuestras divisas de la explotación pura de los recursos naturales. Entonces, al tener una institución que no tiene ese balance, pierdes totalmente el equilibrio, porque ya no tienes una institución que va a velar por el interés público ambiental frente al interés económico extractivo, porque va a ser la misma institución. Entonces, pierdes el balance, pierdes el equilibrio y básicamente quedas subordinado, es decir, la política ambiental queda subordinada a la lógica del modelo extractivista. Y esto incluso pone en duda sobre los compromisos internacionales que nosotros hemos adquirido por los convenios. Sí, sí, totalmente. Lo que yo he entendido es que se va a crear un viceministerio, ¿no? Que va a ser el Ministerio de Ambiente. Y la idea El es que... comunicado dice eso. El comunicado dice Ministerio de Energía y Ambiente, me parece que es el nombre nuevo que lo han puesto. Energía, Minas y Ambiente o Ambiente, Energía y Minas, algo así es. Sí, entonces la idea es que justamente para que este ministerio no sea juez y parte, este segundo viceministerio tenga total autonomía, es como un departamento autónomo. ¿Tú cómo lo ves? Difícil, porque es lo mismo que les comentaba con la Secretaría Nacional del Agua. Eso es como estaba la estructura actual, ¿no? Es decir, el organigrama tenías el despacho ministerial y luego tenías dividido por las subsecretarías. Entonces tenías una del agua en donde supuestamente estaba la antigua Secretaría Nacional del Agua. Pero ¿qué es lo que pasó? Nuevamente, las fusiones lo que hacen primero es recortar personal. Sin personal es muy difícil que tú puedas atender todas las demandas que existen en territorio. En el caso del agua, si tú te vas, no importa, anda, puedes ir a cualquier parroquia que tú quieras y vas a ver que las juntas de agua tienen muchos problemas porque no tienen un seguimiento, no tienen una guía, no saben a quién acudir, no saben cómo tratar el tema del agua. Esto es justamente porque perdió la institucionalidad. Les mandan que puede ser el Ministerio de Agricultura, que puede ser el del Ambiente y pasan con una pelotita ahí, ¿no? Entonces, ahora ya vamos a tener el del agua, vamos a tener también el del ambiente como subsecretarías. Con menos personal, una vez más, en un sector que es tan estratégico como es el ambiente, porque le recuerdo a la ciudadanía, nuestra vida depende de los recursos naturales. Es decir, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros consumimos viene de los recursos naturales. Entonces, tiene que dársele esa importancia. Si mañana nos quedamos sin agua, no vivimos. Si mañana se acaba el petróleo, tampoco. Si se acaban los minerales, tampoco. Si se acaban los bosques, tampoco. Entonces, todos estos son los recursos naturales que requieren una atención especializada y por lo tanto de un cuerpo técnico que se cargue de ello. Entonces, el mismo profesional que van a desvincular del Ministerio del Ambiente, ¿quién lo va a ocupar? ¿Alguien de Energía y Minas?
que no tiene la misma formación profesional porque son sectores estratégicos. Minas es muy importante, energía es súper importante y ambiente también. Entonces necesita un criterio profesional especializado que les permita trabajar en cada uno de estos sectores, no unificado, porque ¿qué vamos a hacer entonces? Todólogos. O sea, yo mismo voy a encargarme de producir la energía y luego, no sé, dar las concesiones mineras y al mismo tiempo proteger el ambiente. No se entiende, realmente no hay claridad y más bien lo que genera es una serie de preguntas, incertidumbre de qué es lo que va a pasar con la conservación de nuestros recursos naturales. Y un total retroceso, ¿no? Para Ecuador, que es un país mega diverso, así como tú nos lo estás explicando. Es un tema sumamente preocupante. Hasta la fecha, ¿sabes qué decisiones se han tomado con respecto pues a esta fusión, al recorte, pues no sé, de programas? Quizás hay especulación del recorte de Sociobosque, programas Mi Barrio Verde, etcétera. ¿Eso ya es Es oficial o todavía son especulaciones? Hay un comunicado oficial que habla justamente de de cortar inmediatamente los programas que estaban establecidos con lo que decía hace un momento, que son además financiados por la cooperación internacional. Lo que les decía, nosotros somos signatarios de convenios y esto empieza a debilitar también el cumplimiento de metas adquiridas con estos convenios. Y parte de ello ya empezó. La semana pasada salió justamente el comunicado diciendo que se eliminaban proyectos, programas que estaban anclados justamente al Ministerio del Ambiente. Entonces, ¿y estos quién los maneja? Gente del ministerio, porque esa es la contraparte. La contraparte del Ecuador en cooperación internacional es el personal. Entonces, sin el personal, ¿cómo lo trabajamos? ¿No? Entonces, y como les decía, y encima trastocando sectores que son tan importantes para sostener el resto de la economía del país, porque yo no sé qué va a hacer el Ecuador si es que no tuviera ninguno de los recursos naturales con los que mantiene todas las carteras de Estado. Quizá, pero, a ver, vamos a como tratar de hacer de abogados del diablo. Si estuviesen muy claras las cosas, yo qué miedo tengo con este gobierno en concreto, la absoluta falta de planificación que se ve. O sea, se Ujú, ve, nada ujú, más rascas un poquito, nada más los ves intervenir. Se han tratado de organizar un poquito en temas de vocería, por lo menos ahí esta vocera que representa en principio, transmite todo y ujú, eso ha dado cierto orden, pero ujú, desde luego en la toma de decisiones, como se ven las cosas, se percibe un caos detrás. O sea, ujú, se ujú, percibe muy poca planificación. ¿Por qué ujú, te digo esto? Porque tratando de rescatar algo positivo, si esto estuviera detrás de un plan muy bien estructurado, en el cual tuvieses bueno, quizá un supraministerio, vamos a decirlo, ¿no? ujú, En el cual, pensando siempre en la buena voluntad de las personas y los políticos, en el cual dijeses, no, es que quiero articular realmente bien ujú, desarrollo, extractivismo, todas las carteras que están gestionando el extractivismo, porque ujú. el extractivismo hay que gestionarlo, también eso hay que ser conscientes, hay que gestionarlo, así vaya, hablemos de Así es, transición, pero hay un proceso de transición. así Entonces, es. si lo tuviéramos muy bien estructurado, número uno, si tuviéramos muy bien presupuestados sus roles y sus Ujú, funciones, o sea, detrás del plan asentado en un fondo, ¿no es cierto? En un presupuesto en ujú, donde está el personal técnico que tú has mencionado, que se ha capacitado en su respectiva cartera y con un plan. O sea, a mí lo que me aterra es la ausencia de plan y que esto se esté manejando vamos viendo al andar, se hace camino y como única línea horizontal de rumbo sea el hay que explotar los recursos, vamos ahí sacándole provecho al ambiente, haciendo empresas rentables a las áreas protegidas y vamos ahí aterrizando la cosa mientras hacemos. Me parece ujú, eso aterrador, o sea, literalmente me parece aterrador. así es. Porque digo, si lo hubiera ese plan, de alguna forma podríamos hasta discutir sobre dicho plan, ¿no es cierto? Así Mejor es. aquí, el organigrama debería ser de esta forma, la vinculación, el qué tan vinculante es la decisión de una subcartera de la parte de minería y de la parte de regulación ambiental, qué tan vinculante es y cómo está Ujú, anclado eso en un reglamento que queda asentado. Entonces, no sé tú cómo lo percibes si es igual. O ujú. sea, si tuviésemos algún plan sobre el cual discutir entre todos, la posición, los que están más o menos en el medio, los que defienden, pero es que no hay sobre qué discutir, Vero. No sé si es así, lo perciben ustedes así en la asamblea.
Yo creo que lo has dicho bastante claro y solo te voy a añadir algunas cositas más, porque mira, una asignatura que yo di por tanto tiempo, que es Administración Pública de Recursos Naturales, justamente una de las funciones de la administración pública y privada es la planificación. Todo parte desde ahí, ¿no? Entonces, si tú tienes un plan, pues eso es lo ideal y a nosotros nos encantaría debatir sobre el plan en lugar de estar debatiendo acciones individuales que no están aportando a una meta concreta, ¿no? Entonces, creo que parte de la frustración es esa, saber que estás apagando incendios en lugar de ser parte de un plan. El plan podría funcionar. Mira que Argentina tiene unificado el sector ambiente con minas y con energía. No es tan loco, ¿no? O sea, tú dirías, a lo mejor sí podría ser. No sé si funciona Ya han del todo usado bien, Costa Rica también como ejemplo, ¿no? Solo claro. pero no sé, de Claro, nuevo, pero la ¿qué hay única detrás? diferencia es que en ambos países no vives del petróleo. Y eso Exacto. hace quizás una gran diferencia, ¿no? Y Entonces, por Costa ahí hay Rica que de las minas tampoco entiendo, ¿no? tampoco, exactamente. Entonces, o sea, ahí la comparación nos queda corta, pero si hablásemos así, muy generalmente, de que podríamos quizás aspirar a tener a una institución unificada bajo una planificación, yo creo que sería bienvenida, siempre y cuando te presenten cuál es el plan. El problema aquí en el que nosotros nos enfrentamos, y por eso te decía, solo quiero añadir ciertas cosas, es porque no existe primero el plan y segundo porque nos estamos enfrentando a un gobierno cuyo mandatario ha sido el único a nivel mundial que se ha sentado en el Foro Mundial Minero a hacer negociaciones. ¿Por qué? Porque justamente su familia tiene la mayor cantidad de concesiones mineras, acciones en las concesiones mineras. Entonces tú no estás tratando con un tema de asunto nacional, sino de asunto personal. Y eso totalmente nos patea el tablero sobre el que estamos discutiendo. Entonces aquí tú que vienes del ala de ambiente y sabes lo que esto significa, se torna muy difícil en que tú puedas dar el beneficio de la duda y decir, sí, a lo mejor hay algo detrás, porque tú sabes perfectamente que donde están ocurriendo problemas ahora, que mira, que esto es lo que nos dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Ecuador está elevando cada año mayor cantidad de criminalización de defensores de la naturaleza. Y son estos sectores en donde justamente hay empresas que están ligadas a la familia del presidente de la República. Y esto es muy sui generis, o sea, esto no es que es normal, a lo mejor la ciudadanía piensa que es así porque es el presidente de la República. No, esto no es así, no debe pasar, porque estamos hablando de conflicto de intereses y por lo tanto el presidente no podría meterse en esto. Pero sin embargo, está modificando nuestras leyes para allanar el camino que permitan acelerar la aprobación de los proyectos mineros, incluso yéndote en contra de la voluntad de las poblaciones que se encuentran ahí. Entonces, esto cambia totalmente el panorama. Aquí no puedes hacer un debate justamente, sino lo que estás esperando es saber cuál es la próxima movida. Y veamos que esto es sistemático, Rodrigo Valer. No es solo el hecho de la fusión. Comenzó con un económico urgente en nombre de la seguridad nacional que buscaba privatizar áreas protegidas, en donde también hay concesiones mineras. Aperturó el catastro minero, y esto también es raro porque ya habían concesiones sin haber aperturado el catastro minero. No se entiende cómo, pero pasaba. Y ahora, pues que después, claro, el económico urgente y ahora la fusión del ministerio. Después vino el otro económico urgente en donde se busca también o se pone en duda y en peligro la asociación de las organizaciones, es decir, la libre asociación de ONGs, de fundaciones, de organizaciones sociales. Todos estos están ya en ley para ser perseguidas si es que hay alguna indicio de que hay problemas o de que puede haber alguna razón por la que se decrete un estado de excepción. Y ahora mismo estamos con estado de excepción en las comunidades en donde hay conflictos socioambientales por las empresas ligadas a la familia del presidente con sector minero. ¿Podrías decir, Vero, que ahora mismo entonces, eh, no sé si han hecho el análisis como bloque incluso, un checklist de qué cosas se están ahora mismo violando a nivel constitución y leyes? Con cómo se han hecho Sí, las cosas. Yo entiendo que, por ejemplo, de alguna forma la Corte Constitucional es como el último bastión donde medio se intenta filtrar el modus operandi, ¿no? Esto de mandar Frankensteins de leyes, de propuestas de ley, que dices, ¿para dónde van? O sea, ¿qué quieren hacer? ¿Cuál es la intención de esto? Y hacen una chanfaina literalmente de propuestas de ley
pero me recuerda un poco al análisis que vi hace poco, creo que fue en Deutsche Welle, del brutalismo, ¿no? Como estrategia política, ¿no? Esto de hacer y decir Frankensteins, de hacer mucha propaganda, generar mucha expectativa, generar miedo, para luego coger y mover un escaloncito o mover otro Ujú, escaloncito. O sea, es increíble esta estrategia cuando ya la escuchas y ves, dices, tiene todo el sentido del mundo y muy a la criolla, creo que el gobierno lo está haciendo a ese estilo, como lo está haciendo en forma aparatosa, por ejemplo, un Trump, ¿no? Con todos los conflictos, va abriendo frentes, hace un mega escándalo, pero luego te está moviendo una pieza, ¿no? Entonces la ujú, pregunta es, ¿aquí está pasando algo por el estilo? Es decir, ahora mismo se están violando algunas leyes, se está violando algo constitucional con esta propuesta, con las acciones, como lo que estás narrando, está pasando ahora mismo. Lo que pasa es que el urbano no lo sentimos, ¿no? Los urbanos vivimos un así poco es. al margen de lo que está pasando y nos importa poco realmente, esa es la realidad. O sea, yo siento que la clase media nos hemos acomodado en nuestro metro cuadrado, tenemos nuestro trabajito y nos vale muy poco lo que está pasando más allá de esa burbuja, que es donde están los recursos naturales. Así Cómo lo es. han analizado ustedes como bloque quizá? El set de cosas que se están violando y de alguna forma tienen un margen de veeduría, de control ustedes como asamblea, o sientes que se Ujú. está haciendo aguas por todos lados y el costal está roto por todos lados? Claro que sí, lo hemos hecho y la primera alerta es el marco sobre el que cae toda el análisis político, coyuntural, incluso que puedes hacerlo, tiene nombre y apellido y esto se llama Fondo Monetario Internacional, porque hay que entender que, mira, solo hace 2 meses se hizo un nuevo desembolso, ya se está planificando uno más y esto viene con condiciones, ¿no? O sea, cada centavo que le entrega al Ecuador viene con una serie de requisitos que el Ecuador tiene que cumplir y esa serie de requisitos son los que se transmiten o se trasladan en forma de leyes económicos urgentes, de fusiones de ministerios, de desvinculación de personal, de persecución a líderes comunitarios. Eso viene por este marco general. Y para nosotros la primera alerta que la analizamos tiene que ver una especie, es una suerte de sustitución de la Constitución por la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional. Y esto asusta mucho, porque estamos cambiando toda nuestra ley, que hay que decir es una constitución muy garantista, que otorga derechos incluso a la misma naturaleza y que la estamos pisoteando de todas las formas. Quizás Ujú. esto que estamos hablando es lo primero que pisotea son los derechos de la naturaleza, para empezar, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos una inconstitucionalidad. Luego, cuando ya hablas de las comunidades, de los pueblos, también pisoteas a la Constitución porque se va en contra de los artículos 56, 57, en donde hablas justamente de la necesidad de consultar a los pueblos. Ellos tienen que estar de acuerdo en la zona de influencia, incluso nosotros como urbanos, porque piensa, la minería en Fierro Urco te afecta a ti en la ciudad de Loja. Entonces, nosotros también tenemos que ser consultados sobre ese tipo de decisiones porque cambian la vida de las poblaciones y esto está normado también en la Constitución. En la última ley, en el último económico urgente, ahí cuando lo analizamos, evidentemente vimos todos los niveles de inconstitucionalidad que se daban. Yo estuve a cargo justamente como bancada de hacer ese análisis y sí lo puedo decir que logramos darle la vuelta completamente a lo que se pretendía aprobar, porque recuerden que por la bancada oficialista más los aliados coyunturales, que aquí nos falló por largo el Pachacutic, porque Pachacutic siendo defensor por defecto de los derechos de la naturaleza y de los pueblos originarios, dio paso a que pasara esto y sigue dando paso a que se aprueben estas leyes. Entonces, aquí lo que nosotros hicimos fue tratar de frenar lo que más pudimos estas inconstitucionalidades, ¿no? Impedimos que haya la privatización, haciéndoles que pongan específicamente la ley que se prohíbe la privatización de las áreas protegidas que pertenecen al SNAP. Logramos también que se respete la consulta previa libre informada más la consulta ambiental, pese a que quedó ahí pendiente la consulta prelegislativa que no logramos ponerla ahí por justamente el carácter económico urgente no permitía hacerlo de esta forma. Logramos también que se reconozca a los guardaparques, pero al final, como sabemos, la ley terminó siendo simplemente una pantalla, una cortina de humo, porque ahora desvincularon a los guardaparques. Así que, ¿de qué sirvió ese reconocimiento? Absolutamente para nada. Y más bien lo que evidenció y que creo que parte también de nosotros, de lo que analizamos,
es evidenciar que la gente realmente vea quiénes están detrás de los intereses, en este caso de ambiente, porque si ellos mismos te dicen, sí, es que a nosotros nos interesa la naturaleza, porque si ustedes escucharan los debates del Pleno, cuando fue, por ejemplo, el proyecto de ley de áreas protegidas, todo mundo se casó con la naturaleza, o sea, inflaron el pecho en defensa de la naturaleza de todas las formas que ustedes digan, ¿no? Para aprobar el económico urgente. Pero cuando yo pedí el cambio de orden del día para que se rechazara la fusión del Ministerio del Ambiente con Energía y Minas, ahí sí se les acabó la defensa de la naturaleza, hasta ahí llegó. Entonces, esto es parte incluso de lo que hablamos hace un momento. No hay plan, lo único que tenemos es una carta de intención con la que hay que cumplir con el Fondo Monetario Internacional y además con intereses que son completamente personales e incluso al nivel del ejecutivo que quiere sacarlos a como dé lugar y que está acomodando toda la agenda legislativa, aprovechando que tiene una bancada oficialista grande más aliados coyunturales, aunque se le van cayendo, porque la última ley ya la aprobaron con 78 votos, que ya no fueron los 80 y tantos que habían conseguido. Entonces, hay que ver qué va pasando. La Corte Constitucional, si bien no ha fallado en algunos de los artículos de la Ley de Áreas Protegidas, yo creo y me atrevo a decir que ha sido justamente porque nosotros evitamos muchas de las inconstitucionalidades que estaban ahí y que ventajosamente la bancada de ADN dio paso, porque también hubieran podido no darle paso, pero en este caso sí que le dieron paso, porque ya vieron que la ley realmente no les iba a calzar de ninguna forma y ahorita esa ley puede su existencia o no existencia no cambia absolutamente en nada el rumbo de lo que va a suceder con nuestros recursos naturales. Pero eh, yo creo que una de las grandes reflexiones, con Vale vas a ir abordando ya el tema de ir cerrando en, bueno, ¿qué hacemos, no? Para no seguir llorando sobre la leche derramada. Además, se vienen más cosas, claramente. Pero yo quisiera cerrar con una reflexión para, en este tramo del diagnóstico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Mira, algo que yo he tratado siempre de ser muy neutro y ecuánime en los análisis de nuestros políticos y nuestros gobiernos. Me parece que toda esta satanización del gobierno de Correa no es buena, ni es cierta desde mi personal punto de vista, pero creo, y algo que empecé a criticar casi desde el principio, porque yo fui obviamente de los grandes entusiastas del inicio del proceso del gobierno de Correa, pero siempre nos quedaron debiendo en el ambiente ver. O sea, Uh -huh, la cartera de ambiente fue relegada desde inicios del gobierno de Correa. Y desde mi perspectiva muy personal, creo que era porque finalmente no se lo percibe como una amenaza a un Ministerio del Ambiente fuerte, que te haga uh la -huh, final, que te detenga los procesos. uh Entonces -huh, dices, no, como mi espíritu, mi motivación de fondo es el desarrollo, y recuerdo partes, trocitos de los discursos que se le oía recurrentes a Rafael Correa de no puedo, o como poniéndolo a un falso dilema, ¿no? Tengo que desarrollar hospitales, carreteras, etcétera. La gente se está muriendo de hambre, necesito acceder a los recursos naturales ya, uh -huh, y de urgencia, y empezamos. uh -huh, Las grandes proyectos mineros han empezado con él. Entonces, dices, claro, intentaron tener un orden, una planificación, toda una estructura. La región sur nos la destinaron prácticamente a la minería en nombre del desarrollo y el progreso de la gente uh -huh, y que van a intentar hacérselo de la mejor manera. Como la uh -huh, experiencia del tiempo nos lo ha dicho, pues las cosas no siguen pasando a pesar de que ya son 10 años de que dejaron el poder. uh -huh, No hay que ahondar muchísimo en los datos para ver que los grandes proyectos no terminan bien, o sea, no van a terminar bien y nada justifica esa absoluta destrucción que va y está ocurriendo y va a ocurrir en la Cordillera del Cóndor, por ejemplo. uh -huh, Pero es que uh -huh, ahora poniéndonos en el presente, es que no hay ni siquiera un plan, no hay un plan de desarrollo, lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, y muy probablemente el espíritu detrás no es la gente ni el progreso de la ciudadanía, yo lo tengo clarísimo, mi lectura de quienes nos gobiernan a la fecha y el anterior no es el interés la gente, ni menos el ambiente, que son lo mismo. Lo que hemos insistido en Lunes Verde es que el ambiente y la gente somos lo mismo. El desarrollo humano no está peleado de la conservación. eso.
sino que es Ujú. una misma cosa y por ende sería genial tener un mismo estructura de progreso y de desarrollo sostenible. Así Entonces, es. quizá porque yo pienso que con mucha frustración a los actuales defensores de la misma Revolución Ciudadana, tú eres una de ellas, es necesario, Vero, el reflexionar y decir, es que no importa el fin no justifica los medios. Tenemos que hacer una sólida protección ambiental. No se justifica arrasar la opinión de una comunidad que está al lado de un campo minero porque el beneficio es el de todos. Así como no se justifica porque la minera que va a entrar es la de mi familia. En ninguno de los dos escenarios hay que Claro. acomodar las leyes para que esto ocurra. Ujú, Lo penoso es que quizá ahora es el segundo escenario, ¿no es cierto? El que todo esto está pasando por el bien de las estructuras de poder globales, porque ni siquiera solo son las grandes familias que se hacen de dinero en este país. No sé cómo lo ves ujú, y si de alguna forma, ujú. no sé si sea fácil mencionar algo al respecto del interior del bloque o la discusión entre ustedes, si hay este tipo de reflexiones. Ujú. Claro que sí, mira, yo no solo ahora lo he analizado esto como dentro ya desde la esfera política, sino que incluso ha sido un análisis que lo he venido haciendo desde la parte académica, ¿no? Entonces, cuando tú comprendes cuál es la historia del país, que es lo que te mencionaba, ¿no? Cuando ves que es un país que ha vivido toda su vida del extractivismo y que no ha cambiado nunca su matriz productiva, tú dices, claro, ¿cómo tú puedes concebir un país que sea diferente, ¿no? Ujú, Y la única verdad, y creo que esto yo lo he discutido incluso con colegas, y es que la única verdad es que todo va a hacer diferencia cuando tú tienes un plan, que es lo que tú acabas de decir, ¿no? La diferencia quizás con Rafael Correa y con el gobierno de la Revolución Ciudadana, lo que hizo en su momento es mirar y ponerse a largo plazo el poder ya dejar de ser un modelo exportador primario, que no lo iban a lograr en 10 años, no lo iban a lograr quizás en 20, ¿no? Pero por lo ujú, menos estaba encaminado allá. Y a veces a lo mejor a la gente le cuesta entender cómo, porque si todavía había estos megaproyectos, claro, porque eso es parte de, ¿no? Pero, ¿qué sí hizo? Por ejemplo, le apostó mucho a la formación del talento humano, para que el talento humano empiece a generar justamente innovación, para que lo que saque ya no sea la venta cruda del petróleo, de los minerales, sino que se vendan productos elaborados a través de esto, capaz que la presión que se ejerce sobre los recursos naturales sea menor. Y en esto se invirtió mucho dinero, se invirtió en las universidades, se creó la Universidad de Yachay, que pese a todo lo que la han satanizado, sigue hasta la fecha, pese a tener un presupuesto ya paupérrimo, sigue demostrando que empezó a formar mucha gente ahí para pensar ya en el futuro y con innovación. Tenían empresas aliadas como lo fue Toyota, lo era IBM, es decir, estaban buscando justamente cómo despegar esa economía ya de la explotación cruda de recursos naturales. Pero había ese plan, ¿no? Y sin embargo, botaste todo por la borda, todo lo que avanzaste se fue hacia atrás ujú, y ahora otra vez se vuelve súper difícil porque dices, ¿cómo vamos a recuperar todos los años que estamos perdiendo? Ya no tenemos ni becas de la universidad para que la gente se forme fuera y venga con estas ideas innovadoras, venga con mejor formación. Esto ya es muy complicado, ¿no? Porque necesitas carreras universitarias que hablen de, no sé, de metalurgia, es decir, de todos estos aspectos que son parte de la vida cotidiana y que nosotros lo importamos cuando tenemos aquí talento humano. Y el Ecuador lo único que está haciendo es volviéndose experto en exportar talento humano y recursos naturales, nada más. No estamos aprovechando realmente lo que nosotros tenemos dentro de nuestro territorio y para esto se requiere un plan. Entonces el análisis que nosotros le hemos hecho, claro, es ese. Yo creo que aquí el problema, Rodri, es que hemos caído en los extremos. Todo el gremio, digamos, ecologista, ambientalista, incluso se peleó con la Revolución Ciudadana por este tipo de proyectos que yo entiendo, porque yo tengo mi corazón también dentro de la conservación y ver destrozado un bosque no es que me alegra. Entonces, pero entiendo también que en la gestión pública tú no haces magia, tú tienes que construir y tienes que tener procesos bastante estandarizados. Si caemos simplemente en los extremos, lo que logramos es lo que acabó de pasar con el Ecuador, es haber jugado involuntariamente hacia la otra orilla, a la orilla justamente de lo que tú peleas en contra, que es el mismo extractivismo. Y lo único que has hecho más bien es ahondar esa brecha al punto en que se lo arrinconó a RC
de tal forma que han sido vistos como enemigos, como que ellos no son los que están en el ALA, cuando ha sido el único partido realmente que ha luchado por los derechos de la naturaleza, que generó una constitución que los reconozca, que trató de lo fortaleció al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que creó proyectos como el Sociobosque, es decir, que ha tenido tantas cosas, reconoció a los acuerdos de uso de custodia de manglar, es decir, ha hecho tantas obras y de eso no se dice. Entonces siempre es Total. fácil criticar lo malo porque es mucho más sencillo, pero yo creo que aquí hay que hacer un mea culpa de lado y lado, ¿no? O sea, yo no Ujú. quiero decir que todo ha sido muy bien, yo creo que sí se pudieron manejar mucho mejor los diálogos, estoy de acuerdo con eso, pero sobre todo creo que hubo una ausencia de diálogo en el sentido de ceder, de saber que en las negociaciones siempre hay un trade-off que tienes que, o sea, cedo y así puedes construir y generar política pública. Caso contrario, terminas jugándole a realmente el que es tu verdadero, no me gusta decir la palabra enemigo, pero sí tu contrario en ideología, por lo menos, ¿no? Entonces, y ahí sí que tenemos que tener, yo creo, posturas muy claras, muy claras, porque eso nos falta mucho como país, como ecuatorianos, nos falta mucho tener una postura clara, sino que siempre estamos como queriendo jugar entre aquí y allá y eso al final no nos lleva a ningún lado. Totalmente, Vero. Sí, reconozco que hay proyectos excepcionales que habían que mejorarlos simplemente y que fueron obras de ese gran plan, de ese plan de desarrollo nacional, que podía gustarnos más, menos, pero claro, lo rico hubiera sido discutirlo, mejorarlo, irlo implementando mejor, pero definitivamente no veo ese horizonte. Yo creo que Vale aborda ya sus asuntos de cierre, ¿no? Del último bloque de ir pensando en qué hacemos. Adelante, vale. Ujú, sí, totalmente. Pero antes de pues, dar pasos a ese cachito de entrevista, me quedé con algo que me hizo eco. Bueno, tú dijiste que la carta de intención del FMI reemplazó la Constitución. O sea, eso me parece lo más grave y lo más delicado, ¿no? Porque estamos perdiendo soberanía como país y eso me lleva a pensar en las comunidades y en las nacionalidades amazónicas, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, lo que yo pienso es los pobres más pobres, los ricos más ricos, ¿no? Y las personas que están en estos estados de vulnerabilidad todavía más. ¿Qué Ujú. opinas? Mira, vale, yo creo que si tú hablas con cualquier economista, salvo quizás el de la corriente ortodoxa, te va a decir que todos los países que firmaron una carta de intención con el FMI terminaron ahondando las brechas de pobreza, terminaron ahondando las brechas de desigualdad. El Ujú, índice Gini siempre se ha disparado completamente y simplemente hemos hecho, lo que hemos hecho es ahondar el subdesarrollo en ciertos en países, ¿no? Que son justamente aquellos que coinciden con los que salían al FMI. Y eso te lo va a decir cualquier economista, eso está plenamente estudiado, no hay por dónde perderse, ¿no? Entonces, el Ecuador no va a ser diferente. Nosotros ya tuvimos una pruebita justamente en los años 90 que tuvimos también gobiernos de corte de neoliberal, ahorita simplemente estamos repitiendo un poco esta historia y un poco ahí de cíclico, ¿no? Detrás. Pero yo creo que lo que tenemos aquí también es primero, la sociedad que está pronunciándose y luego lo que decía Rodrigo, yo no soy fanática de la Corte Constitucional, te lo digo, porque si tenemos el presidente que tenemos es gracias a la Corte Constitucional que pese a las irregularidades le permitió que hiciera de la forma en la que hizo la campaña. Pero ahorita es la única que está mostrando un poco de independencia, que es la que nosotros buscamos, porque los poderes tienen que ser independientes para que un país funcione. Si queremos un Estado de Derecho, si queremos un Estado democrático, la única forma de lograrlo es a través de la independencia de poderes. Ahorita mismo tenemos un Estado cooptado en sus 4 poderes y ahorita la Corte está dando ciertos indicios, ¿no? Porque recuerden que lo que ha hecho es suspender temporalmente, no es que ha invalidado las leyes que pasó el Ejecutivo y la Asamblea en este caso. Entonces, ahí hay que primero abogar, y yo creo que ya de cara hacia adelante lo que hay que abogar es para recuperar esa independencia de poderes que necesita el Estado para realmente asegurar la democracia en todo el sentido de la palabra. O sea, es decir, volver a darle a la gente incluso esa capacidad de poder decidir que parece que fuera una cosa que no se hace, pero sí se hace. Ahorita lo estamos haciendo por presión social porque nosotros no somos quienes nos estamos presionando. Estamos presionando desde el legislativo, pero es la población la que también está mostrándose ese descontento porque siente que estamos caminando hacia un lugar donde no lo podemos ver como positivo, más bien donde estamos viendo una violación y un retroceso de derechos. ujú. Para cerrar, Vivero, ¿cuáles crees que deberían ser? Ya está, dijo Rodrigo, no vamos a llorar sobre la leche derramada. Ya está.
Eh, ¿Cuáles crees que deberían ser los no negociables, los acuerdos mínimos? ¿Cómo les hacemos entrar en razón a Pachacuti como defensores de la naturaleza? Bueno, hay que sacar del saco a dos de Pachacuti que siempre han estado con nosotros y defienden férreamente los principios de Pachacuti, o sea, quiero decirlo, Mariana Yumbay, Alex Tampanta, o sea, ellos siempre han estado ahí, entonces no los quiero meter en ese saco, pero, Perfecto, saquémoslo. pero yo creo que lo que podemos hacer es seguir denunciando. Por ejemplo, yo estuve participando en Brasil en la cumbre parlamentaria, en la segunda cumbre parlamentaria para cambio climático de Latinoamérica y el Caribe. Y ahí es esta denuncia y lo que conseguimos ahí es que a través de los acuerdos parlamentarios, y lo vamos a incorporar de aquí en adelante en las leyes que sean de ambiente, así nos lo quieran bajar, igual lo vamos a incorporar, es el principio de retroceso, es decir, que todo lo ganado no retroceda, y eso lo vamos a dejar puesto ahí. Esto fue lo que logramos dentro de esta cumbre, y ellos ya lo reconocen, así hay un pronunciamiento, y ahora es nuestro trabajo, es mi trabajo. Ahora estamos leyendo, por ejemplo, se viene la ley de páramos, se viene también la ley de cambio climático, y en esas estamos poniendo ya el principio de no regresión para evitar que todo lo alcanzado siga yéndose atrás como está pasando hasta ahorita. Realmente. Muchísimas gracias, Vero, por tu tiempo. Rodri, estás con el micrófono apagado. Tal vez nos queda un poco en el tintero, no es todo esto que nos has dicho, que es interesante que lo estén abordando, ¿no? ¿Qué va a pasar con los compromisos ambientales de Ecuador en cuanto a cambio climático, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se va a abordar? Pero de nuevo, es que todo esto sigue, o sea, quizá el gran resumen, Vero, no sé si lo reincidimos, es en que preséntenos la propuesta, o sea, la misma ausencia del plan de seguridad, lo sentimos aquí. ¿No? No hay un plan concreto. Es lógico que un gobierno que no pensó ser gobierno, que es, yo también lo llamo un accidente de la democracia, le coja de sopetón y digas, chuta, yo estaba preparándome para la siguiente. Entiendes que puede haber empezado el año pasado sin un plan. Ya han pasado un año y medio, ya debes tener un plan. Y Claro, si esto estaba un poco medio vislumbrándose, ya tenía que estar aterrizado antes de empezar a claro. hacerlo. O sea, porque Ujú, golpeas el tablero, no ujú, tiene sentido este nivel de golpes, si es que en realidad no tienes un plan. Entonces, a mí me queda el halo de incluso maquiavelismo, de seguir desbaratando las cosas para a río revuelto, pues ir haciendo lo que quizá de fondo me interesa. ¿Es eso? ¿Es eso lo que nos quieren dejar ver? O no sé, o sea, me quedan todas esas incógnitas detrás. Mira, yo quisiera darte una respuesta más alentadora, pero yo tengo esa misma percepción y yo más bien espero que lo que pase sea diferente, pero no tengo muchas esperanzas de que sea diferente. Más bien lo que toca es, como te digo, seguir peleando, esperar que los hallazgos coyunturales, específicamente Pachacutic, pueda. Sabemos que hay por lo menos tres que jamás van, o sea, ellos ya están de frente con el gobierno, pero esperamos que por lo menos otros sí puedan hacer un poco de conciencia y que detengamos desde lo legislativo, podamos nosotros detener ciertas irregularidades, ciertas inconstitucionalidades, y que la Corte también haga lo suyo y que la sociedad haga lo propio, ¿no? Es que todos aquí es un conjunto de acciones que tenemos que hacerlas, estar también siempre enterados, porque claro, la gente está en un hartazgo, ¿no? Dices, ya la misma cosa siempre, lo político, y ya no quieres enterarte, pero lastimosamente eso es lo que buscan, que te hartes y que ya no quieras participar. Pero aquí está la resistencia, tienes que hacerlo valer y tratar desde tu trinchera, desde lo que tú haces, el poder levantarte y dar tu voz. Quizá hay un poquito de cultura política que nos dejes regalando a la ciudadanía que escucha. ¿Cómo podemos hacer sin que te lleven a la cárcel por hacer desorden público o instigar al desorden público, ¿no es cierto? ¿Qué Claro. herramientas nos queda? Yo tengo mis dudas, honestamente, a la democracia occidental, porque Participativa. sí, porque nos vivimos engañados en eso, ¿no? Vivimos engañados en eso, nos sentimos contentos con ir a votar y opinar en Twitter y otros medios, y ahí desfogamos todo y ahí se acaba. Ah, ya. Siento que nos falta a los ciudadanos o entender, quizá no conocemos qué herramientas tenemos para protestar, Vero. ¿Qué Ujú. herramientas tenemos para protestar los ciudadanos?
Claro, lo que tú dices es la democracia representativa, ¿no? Que en efecto sí, o sea, no nos lleva mucho hacia los objetivos que tenemos como ciudadanía. Ahí nos queda la salida, es la participativa, que es feo decirlo, pero es justamente esas protestas, eso es un poco participar más directamente en los procesos, ¿no? Y eso es lo que se busca. Tenemos el quinto poder del Estado que se encargaría de esto, pero lastimosamente no funcionó, hay que decirlo también, no ha funcionado y hoy por hoy casi estamos hablando de una institución que más bien ha servido para perseguir. Entonces no está cumpliendo con la función que realmente tenía que hacerlo. Y nosotros más bien lo que nos queda simplemente son las organizaciones. Yo creo mucho en lo local, Rodri, mucho en lo local. Yo creo que Yo también. localmente es donde tienes que organizarte y desde ahí es la presión. Lo nacional es demasiado grande, es muy coyuntural, tú tienes que dividirte en tantas opiniones, pero si vas desde lo local es lo contrario, porque tú juntas las necesidades de gremios en particular y luchas por un territorio en particular que es muy diferente en todo el contexto nacional. Para mí, incluso, yo te lo digo desde la asamblea, hacerles entender a mis colegas asambleístas que Loja es una historia completamente diferente que Pichincho o Guayas, es todo un reto, ¿no? Entonces, y muchos me dicen, sí, Azuay y Loja es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, esto hay que saberlo Claro, diferenciar y ponerlo sobre la mesa. claro. Eso. Bueno, te agradecemos, Vero. Pucha, que nos quedaría muchísimos temas por hablar, pero bueno, vamos de a poquito. Una próxima. Sí, sí, sí. Desearte mucha suerte, mucha Gracias. sabiduría, paciencia, habilidades, ¿no es cierto?, de negociación, que creo, como bien nos dices, es lo que se necesita a esa escala, en medio de tantos intereses que lograr sacar consensos, me imagino, es una tarea titánica, pero bueno, ánimo Ahí estamos. con ese entusiasmo y sí, adelante, Vero, te hemos de seguir molestando en el lunes verde para próximas inquietudes, ¿no?, que tenemos desde el sur. Muchas gracias, Rodi. Vale, no, siempre aquí dispuesta a la orden. Como dije, creo que este espacio es necesario. Necesitamos hablar a la gente de estos temas, así que más bien gracias a ustedes y que se siga hablando, que se siga invitando incluso a más gente para que tenga sus opiniones, porque la diversidad, la pluralidad es la que nos lleva justamente a una agenda que pueda ser mucho más aterrizada a las necesidades. Así que gracias, les envío un abrazo fuerte y nos vemos en la próxima. Listo, vale, despedimos entonces. Nos vemos. Muchísimas gracias, Vero. Qué gusto haberte saludado y poder pues conversado de este tema. Muchísimos éxitos en toda tu gestión desde Loja. Te estamos pues acompañando y pendientes todos tus movimientos. Que pasen muy bien. Un saludo a Gracias. todos los que nos escuchan. Genial, un saludo. Gracias. Parar, gracias, chao. Chau. Escucha ahora, Lunes Verde, en Red. Un espacio en la radio con los temas relacionados con el medio ambiente que involucran a la ciudad y al mundo. Lunes Verde, en Red. Un programa con el apoyo de la Universidad Técnica Particular de Loja, Fundación Naturaleza, Cultura Internacional y la Universidad Nacional de Loja. Difundido por una red de medios integrada. Bienvenidos.